Buenos días a todos. El día de hoy en el curso de historia vamos a tratar el tema de la Edad Antigua. ¿Qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua es el periodo de la historia donde se desarrollaron las primeras civilizaciones. De las más importantes que vamos a tratar el día de hoy son Egipto, Grecia y Roma. ¿Dónde se desarrollaron estas civilizaciones? Podemos decir que tanto Roma como Grecia se desarrollaron en lo que es la actual Europa y Egipto en la actual África. ¿Qué periodo abarca la Edad Antigua? La Edad Antigua abarca desde la invención de la escritura en el 4000 a.C. o antes de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que siguió en el año 476 después de Cristo. Cabe resaltar que la invención de la escritura la tenemos de la mano de los sumerios. Ahora vamos a empezar con la primera civilización, que es la civilización egipcia. ¿Dónde se ubicó la civilización egipcia? Se ubicaron en las orillas del río Nilo, una zona muy calurosa al noreste de África. Podemos ver en el mapa que se dividió en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto, siendo Menfis la principal ciudad del Bajo Egipto, que es la zona que está a las orillas del mar Mediterráneo, y en el Alto Egipto la ciudad principal fue Tebas. Como vemos, el río Nilo le sirvió de gran ayuda a los egipcios para desarrollar la agricultura. Ahora veremos la economía. Debido a que destacaron la agricultura, cultivaban trigo, cebada, lino, frutas, hortalizas y el papiro. El papiro les sirvió para elaborar sus pergaminos y poder desarrollar su escritura. Y también criaban ganado caprino y ovino. Aquí vemos una imagen de cómo los egipcios cosechaban el trigo. Ahora, la sociedad egipcia estaba dividida en propietarios y trabajadores. Aquí podemos ver esta pirámide social donde en la cúspide encontramos al faraón, los nobles, los soldados, los escribas. Y ahora comienza la clase trabajadora, que son los comerciantes, los artesanos y los esclavos, que estaban sometidos ante el poder del faraón. El proceso histórico. Egipto tiene diferentes fases históricas. Comienza con el periodo formativo, donde predominaba el patriarcado y se reunían en clanes desarrollando principalmente la agricultura. Luego tenemos el periodo de la Confederación, donde los egipcios se enfrascan en diversas batallas para ver quién tenía el principal poder. El periodo del Imperio Antiguo, donde podemos destacar la construcción de las pirámides de Giza. El periodo del Imperio Medio, donde se desarrolla el culto al dios Ra, al dios Amon-Ra, dios del sol. En el periodo del Imperio Nuevo podemos destacar el gobierno de Ramsés II, uno de los faraones más conocidos de esta civilización. Y en el periodo del Renacimiento Saita destacamos las batallas que libraron los egipcios contra el Imperio Persa que se desarrollaba en el Medio Oriente. Es en esta fase donde comienza su decadencia. Manifestaciones culturales. Los principales aportes de esta civilización han sido su escritura, más conocida como la jeroglífica, que contenían aspectos económicos, políticos y religiosos. Este ha sido un gran aporte para poder conocer cómo vivía esta cultura. En lo que se refiere a arquitectura, usaron la piedra y la forma piramidal, como hemos podido ver en las pirámides de Giza o la pirámide de Keops, y también en el templo Luxor, como podemos apreciar. En la escultura, los egipcios usaron piedras y metales preciosos, y esculpieron formas humanas colosales. De ellos tenemos la esfinge y la mascarilla de Tutankamón, entre otros. En lo que se refiere a la ciencia, fueron grandes médicos, avanzaron en lo que es la química, astronomía, y sus aportes a la geometría sirvieron de mucho para la humanidad. En la religión fueron politeístas, adoraban a varios dioses, sabiistas y soteístas. Soteístas porque sus dioses tenían formas de animales. Entre ellos, los principales dioses encontramos a Osiris, dios del sol, Horus, Set, dios de la noche, Tot, dios de la sabiduría, Anubis, dios de la justicia, Isis y Amon-Ra, que hemos mencionado, es el dios del sol.
Ahora pasamos a la segunda civilización, la civilización griega. Los griegos se ubicaron en la península de los Balcanes, lo que es la actual Grecia, el actual estado griego, en el sudoeste de Europa, entre los años 3000 antes de nuestra era y 146 después de nuestra era. Aquí encontramos dos periodos históricos. El primero era el periodo creto-micénico. En este periodo surge esta gran civilización en la isla de Creta. Podemos destacar aquí la presencia del rey Minos y la leyenda del Minotauro. La leyenda del Minotauro cuenta que el rey Minos mandó construir un laberinto para esta bestia que era el Minotauro, para poder encerrarla allí. El Minotauro era una bestia que era mitad hombre y mitad toro. Asimismo, en el periodo cretomicénico destaca lo que es el Palacio de Nosos. Ahora pasamos al periodo clásico. En el periodo clásico podemos destacar la presencia de dos grandes polis o grandes ciudades, los que son Esparta y Atenas. Ahora veremos lo que es Esparta. Esparta está ubicada en la región del Peloponeso, en el valle del Eurotas. Aquí podemos ver el mapa. Su economía predominó un esclavismo y desarrollaron la agricultura y la ganadería. Asimismo desarrollaron también el comercio. En lo que se refiere a la sociedad, estaba dividida en un sistema piramidal también, como ya lo hemos visto en la sociedad egipcia, donde los espartanos eran los descendientes de los invasores dorios, y los periecos eran antiguos pobladores que vivían en la península, que estaban sometidos ante los espartanos, que era la clase aristocrática. Y los ilotas eran más conocidos como los esclavos. En lo que se refiere a la política, podemos ver cuatro instituciones importantes. La primera es la diarquía, que estaba formada por 2 reyes, la gerusia, que estaba formada por 28 ancianos, los éforos, que eran 5 jefes de gobierno, y la pella. La pella estaba conformada por espartanos de más de 30 años y se encargaban de poner en conocimiento de los ciudadanos las leyes que había dado la gerusia. La gerusia era una especie de congreso, por así decirlo. Aquí vemos. Y lo que se refiere a la educación espartana, lo que sabemos que es que era una sociedad clasista, militarista y selectiva. Es decir, criaban desde pequeños a los niños para que sean grandes soldados. Se caracterizó Esparta por ser una sociedad militar. Asimismo se ponía en práctica la eugenesia. La eugenesia era la selección, ¿no?, de los niños que eran más fuertes para poder convertirlos en los mejores militares. Ahora vamos a ver la sociedad de Atenas. La sociedad de Atenas está ubicada en la península de Ática, a sus costas bañadas por el mar Egeo, que facilitó la comunicación de pueblos de Oriente y el desarrollo comercial con ellos. Por ello que Atenas, en su economía, como lo vamos a ver ahora, desarrollaron bastante lo que es el comercio, ya que al estar ubicados en el mar Mediterráneo, tuvieron un gran intercambio comercial. En lo que se refiere a la sociedad, podemos encontrar en primer lugar a los ciudadanos eupátridas, que eran los descendientes de los invasores, que se encargaban de dirigir el gobierno. Luego tenemos a los no ciudadanos, los que no eran considerados ciudadanos, que eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Los extranjeros, o también conocidos como metecos, carecían de linaje y los esclavos estaban sometidos, normalmente eran prisioneros y deudores convertidos en esclavos. En lo que se refiere a política, tenemos uno de los grandes aportes de Grecia para la humanidad. Aquí encontramos la democracia, pero también había otras formas de gobierno, como es la monarquía, el gobierno de una sola persona, la aristocracia, que era el gobierno de las personas con más poder. También tenemos la timocracia, el gobierno de las personas con más poder económico, y la tiranía, que era una especie de dictadura donde el poder se concentraba en una sola persona. Y luego tenemos a la democracia, que fue, fue concebida gracias al filósofo Solón, Clístenes, y fue llevada a su máximo esplendor por Pericles. En lo que se refiere a su educación, encontramos que no era como Esparta. Esparta era una sociedad militar,
Atenas, al contrario, era una sociedad que formaba a sus niños en espíritu y en la cultura física, sobre todo destacando más por su sabiduría, ¿no? Su sabiduría y conocimientos. Ahora veremos qué son las guerras médicas. Las guerras médicas fue un conflicto entre el Imperio Persa y las polis griegas. Exactamente, podemos decir, el Imperio Persa eran llamados también los medos por los griegos. Es por ello que se llaman las guerras médicas. Esta guerra se debió a la intención de los persas por su ambición por el control comercial, ya que podemos ver que el mar Mediterráneo era un mar que tenía bastantes civilizaciones en su alrededor, por un lado también Egipto, por otro lado Grecia, los persas también. Y eso provocó las guerras médicas, donde Esparta y Atenas combatieron contra los medos y se consolidaron como eh, una gran civilización en aquella época. En lo que se refiere a la cultura, tenemos los grandes aportes, ¿no?, de Grecia, que hasta ahora los conocemos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la arquitectura, usaron como material principal el mármol. Eh, Prueba de ello tenemos el Partenón, que está ubicado en Atenas, era la Acrópolis de Atenas, un templo a la diosa Atenas, que también se llamaba diosa de la sabiduría. En lo que tenemos en la escultura destaca por su antropomorfismo, ya que sus esculturas tenían formas humanas. Entre ellos destacaba el discóbolo, que observamos en pantalla. En lo que se refiere a la historia, tenemos a grandes historiadores como Heródoto, que es considerado el padre de la historia. En lo que se refiere a esas ciencias, encontramos a Pitágoras, un gran matemático, Hipócrates, el padre de la medicina, Tales de Mileto y Arquímedes. En la filosofía encontramos a Protágoras y los ya conocidos Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes filósofos. Y también desarrollaron los Juegos Deportivos y nos dieron un gran aporte que hasta el día de hoy celebramos, que son las Olimpiadas, que empezaron en el año 395 antes de nuestra era y se desarrollaban en honor al dios Zeus. Y los deportes que se practicaban en aquella época era el lanzamiento de disco, la jabalina, la carrera, el salto, la lucha libre. Y tenemos un gran aporte de los griegos. Ahora, Grecia también consta de otro periodo, podemos mencionar las guerras del Peloponeso. ¿En qué consistió esa guerra? Esta guerra se dio entre Atenas y Esparta, donde Esparta va a salir vencedora debido a su amplio poder militar, como ya le hemos destacado. Y también después de ello, encontramos que tanto Esparta y Atenas se encontraron frente al dominio, a la hegemonía macedónica. Macedonia era una ciudad donde se comenzó su expansión a través de su gobernante más conocido como Alejandro Magno. Macedonia, cabe destacar, fue un estado esclavista que controló las polis griegas. Estas polis griegas quedaron débiles después de la guerra del Peloponeso. El helenismo. El helenismo fue una parte de la historia de la antigua Grecia después de la conquista de Alejandro Magno. Aquí podemos encontrar grandes aportes culturales, como son la filosofía. Encontramos Epicuro de Samos, Zenón de Sitio. En lo que se refiere a las ciencias, Euclides, un gran matemático, Ptolomeo, Hiparco, Aristarco. En lo que se refiere al arte, encontramos a Peles, Zeuxis y Apolodoro. Y un gran aporte de la cultura helenística es la arquitectura. Se desarrollaron grandes ciudades que albergaban bibliotecas, como es el caso de Alejandría, Pérgamo y Rodas. Así también tenemos el templo de Apolo y el faro de Alejandría. Ahí observamos el faro de Alejandría. Y en la escultura, un gran aporte fue que gustaron de las formas colosales y antropomorfas, como es el Coloso de Rodas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora pasamos a la última civilización, que es la civilización de Roma. Su ubicación: se desarrollaron en la península itálica, lo que es la actual Italia,
y su capital se encontraba a las orillas del río Tíber. En el mapa podemos ver su máxima expansión del Imperio Romano, que vamos a ver ahora después sus fases. Su cronología se abarca desde su fundación en el año 753 antes de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 466 después de nuestra era o después de Cristo. En Roma podemos señalar que con respecto a su economía fueron grandes agricultores y ganaderos al principio, como vamos a ver las fases de la historia romana. Posteriormente desarrollaron lo que es el comercio y la artesanía, debido a su mare nostrum, que le llamaban, que era el mar Mediterráneo, que le permitía el gran intercambio comercial. Y creamos una moneda romana. En lo que se refiere a su sociedad, encontramos que era una sociedad clasista y esclavista, como es un común denominador en todas las civilizaciones de la Edad Antigua. Asimismo, encontramos que había hombres libres explotados. Asimismo, tenemos a las clases sociales, que eran los patricios, plebeyos, clientes y libertos y esclavos. Los patricios eran descendientes de los latinos fundadores de Roma. Y los plebeyos eran hombres libres que descendían de los habitantes que llegaron en etapas posteriores a la fundación de Roma. Los clientes, por otro lado, eran hombres descendientes de habitantes de la Lacio, pero que habían empobrecido. Los libertos eran esclavos que habían logrado su libertad, y los esclavos eran la principal fuerza de trabajo de aquella época. El origen de Roma se basa en la leyenda de Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que en la disputa por el reino de Alba Longa entre Numitor y Aumilio asesinó a sus sobrinos y tomó el poder de Alba Longa. Asimismo, su esposa de Numitor engendra dos gemelos hijos del dios Marte y Rea Silvia. Estos hijos se llamaban Rómulo y Remo, que fueron desterrados. Los crió una loba que posteriormente Rómulo tomaría el poder y así fundaría la ciudad de Roma. Aquí vemos una imagen de Rómulo y Remo y cuenta la leyenda que fueron criados por una loba, la loba Luperca. Desarrollo histórico. Aquí tenemos las tres fases de desarrollo de la historia de los romanos. En primer lugar encontramos a la monarquía. La monarquía abarca desde la fundación de Roma, desde la fundación de Roma, donde son gobernados por líderes que centralizaron el poder político, los reyes, es decir, era el gobierno del rey. En total encontramos dos dinastías, la dinastía de los latinos y la dinastía de los etruscos, con un total de 7 reyes, siendo el primero Rómulo y el último Tarquino el Soberbio. En lo que se refiere a la república, aquí encontramos grandes aportes para la humanidad. En lo que se refiere a la organización política, siguieron en la organización política encontramos el consulado, que estaba formado por 2 cónsules que se encargaban del gobierno por un año. La dictadura se encargaba de gobernar Roma en casos de guerra. El Senado, que era una especie de congreso, era la institución más poderosa encargada de aprobar leyes. Vemos que la democracia predominaba en Roma en esta época, en la república. Asimismo tenemos los comicios, que era el símbolo de la población romana que podía participar en política. Era una sociedad demócrata. Asimismo, en la república encontramos a los magistrados, los censores que se encargaban de censar al pueblo, los cuestores de recaudar impuestos, los pretores se encargaban de la administración de justicia, eran los jueces romanos, los ediles, que eran una especie de alcaldes, los tribunos de la plebe, que eran representantes de los plebeyos, de la clase social de los plebeyos. Asimismo, tenemos que, finalmente, tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano, que se dio en el 26 antes de nuestra era hasta el 476 después de nuestra era. En el Imperio Romano podemos destacar que se dividió en 2 partes, el Principado y el Dominado. En el Principado encontramos grandes emperadores,
con la dinastía Julia, la dinastía Flavia, Antonina. Aquí podemos encontrar al emperador Trajano, que es el que logró la máxima expansión territorial. Ahora veremos la cultura de Roma. En lo que se refiere a los grandes aportes de Roma, tenemos a lo que es el derecho. El derecho fue el principal aporte de Roma para la humanidad. En ellos encontramos la ley de las 12 tablas, que era el primer cuerpo de leyes escrito en Roma, y fue una conquista de los plebeyos. La ley Canuleia, que autorizó el matrimonio entre patricios y plebeyos, que eran dos clases sociales que estaban siempre en confrontación. Y la ley Licina, que permite a los plebeyos ocupar cargos públicos, entre otras leyes. Asimismo se desarrolló la jurisprudencia y los senados conjuntos. Otro aporte de Roma para la humanidad fue el cristianismo, que fue precisamente en ese periodo de tiempo donde Jesús eh, predicó su palabra durante el Imperio Romano, durante el gobierno del emperador Tiberio. En lo que se refiere a la arquitectura, tenemos a los arcos del triunfo, los acueductos, el circo, el Panteón Romano, el Coliseo Romano, tan conocido, una de las 7 maravillas del mundo, y las termas. Aquí vemos un ejemplo de los arcos del triunfo. Finalmente, en historia, encontramos a Tito Livio, que es uno de los historiadores que aporta el origen de la cultura romana. En lo que es literatura encontramos a Cicerón, en las ciencias encontramos a Celso, que fue un gran médico, en la literatura a Virgilio, un gran poeta, y en la filosofía a Séneca, un gran filósofo. Muchas gracias a todos, esperamos que haya sido de su agrado. Hemos tratado de hacer un resumen sencillo y práctico para que lo puedan entender. Muchas gracias.